huellas de la muerte y el horror. Un laberinto oscuro y retorcido. El fantasma de un viejo capitán. Esta es la historia de un transatlántico de lujo convertido en cementerio de un solo hombre. El SS President Coolidge. Es realmente espectacular. Me recuerda a los colores del mar de nuestras islas de San Andrés y Providencia. Estamos en la isla de Espíritu Santo, en el archipiélago de Vanuatu. Esto que ahorita vemos, con estos colores, el sonido del mar, casi paradisíacos, en algún momento de su historia no lo fueron tanto. Durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente la que se libró en el Pacífico entre los japoneses y los aliados, después de que los japoneses atacaran Pearl Harbor sin previo aviso, en el camino de regreso ellos fueron ocupando todas las islas del Pacífico Sur porque ellos querían dominar toda esta región del planeta. La guerra se libró entonces entre los aliados contra el ejército real japonés, isla por isla, con batallas realmente sangrientas como la de Guadalcanal, que hoy en día son las Islas Salomón, que queda muy cerca de acá. Solo en esa batalla murieron 30.000 soldados entre japoneses y aliados, y más de 30 barcos y no sé cuántos aviones se perdieron en esa batalla. 30.000 soldados muertos, más de 30 naves hundidas, cientos de aviones derribados. ¿Y qué queda? Esto. Cuando uno visita las Islas Salomón, que fueron el lugar donde se desarrolló la batalla de Guadalcanal, en este que es ahora un país pobre, lo que encuentra uno son las ruinas, los restos retorcidos, los hierros oxidados y acabados, como tristes huellas de la arrogancia del hombre en una batalla en la que al final la que ganó fue la selva, la jungla que se tragó toda la maquinaria de guerra. Pues muy bien, estas paradisíacas playas tampoco escaparon al horror de esa guerra, y hoy en día, bajo sus aguas turquesas yacen los restos del que fuera uno de los barcos de lujo más costosos de la historia, el SS President Coolidge, primo hermano nada más ni nada menos que del Titanic. Recorriendo estos hierros retorcidos y estos lúgubres pasadizos, resulta difícil imaginar que este fuera el barco de vacaciones de la aristocracia en la década del 30. Tan solo este viejo marco de cuadro con esta señora conocida como la dama aún conserva algo del color y la estética recargada de sus lujosos salones. Lo demás fue reemplazado por barracas para soldados en 1941, cuando finalmente se declaró la guerra entre Estados Unidos y Japón. Su cubierta se transformó entonces en portaaviones y junto a sus chimeneas se agolparon los cañones y las defensas antiaéreas. El majestuoso transatlántico fabricado en 1937 se convirtió en una fortaleza flotante. Sin embargo, sus días estaban contados y los de su capitán también. El SS President Coolidge tuvo un dramático final cuando al tratar de huir de un submarino japonés tocó una mina de las mismas que su propio ejército había colocado. El capitán trató de acercar el barco para hacerlo encallar en la orilla y salvar a sus hombres, pero otra mina lo golpeó. Al final, el 99.9% de la tripulación se salvó y la única persona que murió con esa nave, que hoy está sepultada a pocos pies de profundidad en el océano, fue su capitán, y su historia es bastante particular. Hi, my name's Scott. I'm the Managing Director here at Pacific Dive, here in Vanuatu, Espiritu Santo. The Coolidge was sunk on the 26th of October 1942 when it was coming into the channel here. It hit mines coming in, laid by the Americans. The Coolidge hit its own mines. One hit at the stern, one hit by the engine room. The ship went down just out off the shore here, about 100 meters off the shore. 5,500 troops got off here onto the beach. The captain got off the ship also. En el 2007, la revista Times clasificó el President Coolidge como uno de los 10 mejores sitios de buceo de naufragios en el mundo. Y para el que le apasione bucear y la historia también, este lugar es una absoluta fantasía, una aventura con visos de película de horror. Los restos retorcidos de los vehículos que el barco transportaba. Algunas bombas desactivadas que le ponen a uno los pelos de punta. E inclusive las máscaras antigases que eran parte de todo el aprovisionamiento que le daban a los soldados.
la munición aún sin disparar amontonada en los rincones, los fusiles M1 cubiertos de coral y de óxido, y hasta los cascos y uniformes abandonados por los soldados en su huida me recuerdan los barcos fantasmas de los piratas del Caribe. Es un museo increíble, con muchas posibilidades. The Coolidge now lays between 20 and 60 meters of water. Lots and lots and lots of dives we can do on it. All start through the bow, all the way through to the stern. You can dive here for 2 weeks and you won't see the whole Coolidge. Lots and lots of dives to do. Great diving here. Pero nos faltaba por visitar uno de los lugares más interesantes y misteriosos, la vieja enfermería. Es increíble que tras más de 70 años, la oscuridad y el océano hayan conservado intactos frascos y botellas con remedios, ungüentos y hasta sangre para una transfusión. Al menos eso me dijo el guía. Y resulta aún más sobrecogedor pensar que esta parte del barco se haya convertido en la tumba del capitán de la nave, el oficial Henry Nelson, la tarde del 26 de octubre de 1942. Aunque más de 5.400 hombres habían evacuado la nave, sanos y salvos, faltaban 4 hombres por salir. Se suponía que estaban en la enfermería. El capitán Nelson decidió regresar por ellos, ayudando a otros en el camino. Sin embargo, a la hora de regresar del barco, la nave se deslizó hacia el fondo del océano y él, ya sin fuerzas, se desplomó junto a su transatlántico hacia esta, su definitiva tumba submarina. Su cuerpo fue encontrado hace apenas 5 años por un instructor de buceo y trasladado a los Estados Unidos, donde se le hizo un apropiado entierro con honores militares. Historias del mar.